Capítulo 1. El despertar del acero. Hay un momento, un instante silencioso, casi invisible, en el que el alma se cansa de dormir. No hace ruido. No pide permiso. Solo ocurre, como el eco de una verdad enterrada demasiado tiempo. Y cuando ocurre, no hay marcha atrás. Ese momento es el despertar. Y no tiene nada de romántico. No viene con música épica ni fuegos artificiales. Es brutal. Crudo. Innegable. Es mirar tu reflejo a los ojos y saber, sin escapatoria, que tú has sido el arquitecto de tu prisión, y que tú serás el herrero de tu liberación. El hombre no nace disciplinado. Nace salvaje. Nace con caos. Y en ese caos se le entrega un regalo, la voluntad. Una chispa ínfima, pero capaz de incendiar montañas. Esa chispa es tu única esperanza. Edison no tenía luz. Dormía en el suelo de un taller, con el hambre como compañero y la burla como himno. Carnegie llegó sin un centavo a América, limpiando chimeneas a los 10 años, aprendiendo a leer entre turnos de miseria. Lincoln enterró a su mujer, perdió elecciones, sufrió depresiones tan profundas que las palabras no le alcanzaban. Pero ninguno de ellos esperó a sentirse listo. Porque ellos sabían una verdad que tú también sabes, aunque trates de enterrarla con excusas. Nada, absolutamente nada, cambia afuera hasta que algo cambia adentro. Y ese cambio comienza con la disciplina. No hablo de motivación. La motivación es un espejismo. La motivación es un amante infiel que solo aparece cuando todo está en calma. La disciplina es el acero templado que sigue firme mientras la tormenta lo devora. Es el látigo que construyes con tus propias manos para domar al animal que llevas dentro. Y no será fácil. Nadie que valga la pena jamás prometió que lo sería. Pero aquí estás. ¿Y si estás escuchando esto? Es porque hay una parte de ti, aunque sea diminuta, que está lista para destruir la mentira que te ha tenido encadenado. La mentira de no puedo, de más tarde, de no soy suficiente. Esa mentira es la enemiga. Y tú eres el soldado. ¿Disciplina tu mente? Porque lo que no controles, te controlará. Porque el mundo no se detiene para esperar a quien duda. Porque el universo premia al que actúa mientras los demás sueñan. Tu mente es el campo de batalla más violento que existe. Y cada pensamiento es un soldado. Los pensamientos débiles se rinden. Los pensamientos fuertes resisten. Tú decides quién gana. Despierta. No mañana. No cuando estés preparado. Ahora. Porque nadie va a rescatarte. Y eso no es una maldición. Eso es libertad. ¿Sabes por qué Disney construyó un imperio desde un boceto y un ratón? No fue por suerte. Fue porque no aceptó una visión inferior a la que le quemaba por dentro. Rechazado, quebrado, traicionado. Y aún así, se levantó cada día con un pacto sellado con su propia mente. No descansaré hasta ver el mundo que imagino. ¿Y tú, qué pacto has hecho contigo mismo? Porque si no estás construyendo tu visión, estás sirviendo la visión de otro. Y la mente indisciplinada siempre termina esclava. No naciste para arrastrarte entre excusas. Naciste para caminar con fuego en la mirada. Pero ese fuego hay que alimentarlo. Con intención. Con orden. Con propósito. Y eso comienza con tus hábitos. No lo que haces cuando estás inspirado. Sino lo que haces cuando estás cansado. Cuando nadie te ve. Cuando duele. Ahí es donde nace la verdadera transformación. Hay un silencio entre el estímulo y la reacción. Un espacio sagrado. Ahí habita la disciplina. Ahí decides si respondes como esclavo de tus impulsos. O como maestro de tu destino. Disciplina tu mente. Y el cuerpo seguirá. Y tus decisiones cambiarán. Y tu energía cambiará. Y tu vida cambiará. No lo verás de inmediato. Pero un día, sin previo aviso, despertarás en una realidad que tú mismo forjaste. Y dirás: no fue suerte. Fue decisión. Disciplina no es castigo. Es amor en su forma más elevada. Es el padre interno que te guía cuando el niño interno quiere rendirse. Es la voz que dice: no te detengas. Aún no.
Cuando todo dentro de ti grita, ya basta. ¿Quieres poder? Disciplina tu mente. ¿Quieres paz? Disciplina tu mente. ¿Quieres claridad, visión, fuego, coraje? Todo nace ahí, en la forja invisible de tus pensamientos. Esta no es una historia para sentirte bien. Es una llamada de guerra. Una proclama desde las profundidades de tu alma. Levántate. Sacúdete la pereza. Deshazte de la mediocridad. Rompe con la versión débil que llevas cargando. Y empieza, hoy, a construirte con el martillo de la disciplina. ¿Y sabes qué pasará? Al principio, nadie lo notará. Cambiarás en silencio. Sufrirás en secreto. Te cuestionarás cada día. Pero un día, el mundo verá lo que tú ya sabías. Que no eras promedio. Que no eras víctima. Que eras un guerrero disfrazado de hombre común. Esto no termina aquí. Este fue solo el primer golpe en la puerta de tu conciencia. Porque cuando disciplinas tu mente, la historia, recién comienza. Capítulo 2, la cosecha invisible. ¿Disciplina tu mente? Y aún así, nada parecerá cambiar al principio. Sí, lo escuchaste bien. Disciplínate, y el mundo seguirá igual, por un tiempo. No llegarán aplausos. No habrá recompensas inmediatas. La gente no entenderá. Tú mismo dudarás. Pero eso es parte del proceso. Es la cosecha invisible que antecede a toda grandeza. Todo lo eterno comienza en lo invisible. Antes de que la bombilla iluminara el mundo, Edison falló más de 1000 veces. Falló, no porque fuera débil, sino porque el universo primero prueba la convicción de aquellos que afirman tener visión. Y la prueba, siempre llega en forma de silencio. ¿Puedes seguir cuando nadie te mira? ¿Puedes avanzar cuando todo dentro de ti grita que te detengas? ¿Puedes confiar en la semilla cuando aún no ves el fruto? Disciplina no es hacerlo fácil. Es hacer lo correcto, incluso cuando lo fácil te susurra promesas dulces al oído. Es despertarte cuando el cuerpo te traiciona. Es estudiar cuando la mente se dispersa. Es seguir construyendo aunque el mundo te ignore. Es cuidar tu templo interior mientras todos destruyen el suyo. Eso es disciplina. Porque lo que haces cuando no hay testigos es lo que determina quién serás cuando estés frente a todos. Y no todos están dispuestos. Por eso tan pocos logran lo que muchos sueñan. Ford no inventó el automóvil. Él inventó el sistema que lo llevó a millones. Y para lograrlo, se enfrentó a burlas, fracasos mecánicos, juicios legales y hasta amenazas internas. Pero la clave no fue su conocimiento. Fue su constancia. El martilleo incesante sobre una sola idea. Día tras día. Golpe tras golpe. Porque cuando disciplinas tu mente, descubres que las repeticiones invisibles construyen los imperios visibles. La mente es como la tierra. Lo que siembras, florece. Pero solo florece si tienes el coraje de regar cada día. Aunque no veas nada. Ahí es donde la mayoría cae. Quieren resultados antes del sacrificio. Quieren atajos a la cima, sin pagar el precio de cada peldaño. Pero tú no estás aquí por atajos. Tú estás aquí por verdad. Y la verdad es esta. La disciplina es lenta. Duele. Rompe capas viejas de ti mismo. Te vacía, para reconstruirte desde los huesos. Pero si soportas ese proceso, si lo abrazas con alma indomable, entonces algo empieza a cambiar. Primero, en tu interior. Tu voz deja de temblar. Tu mirada deja de huir. Tu postura cambia. Después, en tu exterior. Las decisiones se alinean. Los hábitos se afilan. Y poco a poco, como el amanecer tras una noche interminable, tu vida empieza a reflejar el fuego que llevas dentro. Pero no es magia. Es matemática del alma. Repite lo correcto, y cosecharás lo correcto. Rompe tus cadenas mentales, y tus cadenas externas caerán con ellas. ¿Quieres libertad? Entonces merece la libertad. Págala con disciplina. No se compra con excusas, ni se consigue con talento. Se forja con persistencia. Porque mientras otros buscan validación, tú buscas evolución. Mientras otros celebran ilusiones, tú eliges construir cimientos.
Y eso, aunque pocos lo digan, es lo que realmente cambia vidas. No es un libro. No es un vídeo. No es una frase bonita. Es lo que haces hoy, cuando nadie te obliga a hacerlo. ¿Quién eres, cuando no hay consecuencias inmediatas? ¿Quién eres, cuando podrías rendirte y nadie te culparía? Ese eres tú. Y si no te gusta la respuesta, entonces disciplínate hasta convertirte en alguien a quien respetes. Lincoln dijo: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y tú lo estás creando ahora mismo. Con cada elección. Con cada segundo no desperdiciado. Con cada impulso no obedecido. Estás construyendo un futuro invisible. Pero no por eso menos real. Recuerda esto. La disciplina es una semilla silenciosa, que florece como un trueno. Cuando menos lo esperes. Aquellos que se burlaban, te admirarán. Aquellos que dudaban, te seguirán. Pero para llegar allí, debes pasar por el fuego, sin perder tu centro. Este no es el camino del promedio. Es el camino del despierto. Del arquitecto de sí mismo. Del guerrero que no necesita guerra para forjar su espada. Así que sigue. Camina firme. No mires atrás. La semilla ya fue sembrada. Ahora, rígala con disciplina. Porque aunque el mundo no lo vea todavía, tú ya lo sientes. Estás cambiando. Y eso, lo cambia todo. Capítulo 3. La mente es reino. Hay una tierra más vasta que cualquier imperio. Más peligrosa que cualquier campo de batalla. Más poderosa que cualquier trono. Esa tierra es tu mente. La mente no es un sirviente fiel. Es un reino salvaje, una selva sin domar. Y si no eres tú quien gobierna ese territorio, entonces serás gobernado por él. Muchos viven como exiliados en su propio reino. Presa de pensamientos heredados, miedos implantados, creencias prestadas. Jamás cuestionan el origen de su diálogo interno. Y lo peor, es que lo obedecen como si fuera la voz de Dios. Pero no lo es. Esa voz que te dice no puedes. Esa voz fue sembrada por una sociedad que necesita que dudes de ti mismo para seguir vendiéndote soluciones. Y tu deber, tu llamado más sagrado, es conquistar ese terreno antes que el mundo lo explote. Los grandes de la historia no eran dioses. Eran humanos que se convirtieron en soberanos de su mundo interior. Napoleón conquistó Europa porque primero conquistó su imaginación. Tesla visualizaba máquinas imposibles, con una claridad que parecía demencia. Mandela soportó décadas de encierro físico porque su mente jamás fue prisionera. ¿Y tú? ¿Has tomado el trono, o has cedido tu corona a la pereza, al miedo, al juicio ajeno? El primer paso para disciplinar tu mente es declarar soberanía sobre ella. No más pensamientos automáticos. No más reacciones infantiles. No más creencias adoptadas sin conciencia. Cada vez que eliges el enfoque, en vez del drama. Cada vez que eliges la responsabilidad en vez de la queja. Cada vez que te vuelves amo de tu atención. Estás reclamando tu trono. Y créeme, cuando tomas el trono de tu mente, el mundo cambia su forma de tratarte. El mundo exterior se rinde ante quien ya ha conquistado su mundo interior. Es ley. Es geometría sagrada. Es reflejo. No se trata de positivismo barato. Se trata de dominio real. Porque el mundo no se dobla ante tus intenciones. Se dobla ante tu convicción. Y esa convicción no es genética. No es suerte. No es un regalo del universo. Es forjada. Con fuego. Con repetición. Con dolor. Con enfoque despiadado. Es mirar tu propia mente como un campo sin cultivar. Y convertirlo en templo. No en un día. No con un solo esfuerzo. Sino con 1000 actos pequeños, diarios, casi invisibles. Pero imborrables. Imagina que cada pensamiento es un ladrillo. Estás construyendo un palacio, o una prisión. Porque la mente no distingue entre fantasía y realidad. Lo que repites, lo cree. Lo que visualizas, lo integra. Lo que aceptas, lo convierte en ley. Así que si tú mismo te dices no sirvo, no puedo, no tengo, entonces no necesitas enemigos.
Te has declarado la guerra a ti mismo. Pero si repites con fuerza interna: puedo. Lo haré. Estoy dispuesto a pagar el precio. Entonces, aunque todo se derrumbe afuera, la fortaleza adentro no se mueve. Esa es la verdadera libertad. No es tener todo bajo control. Es tenerte a ti bajo control, cuando nada afuera lo está. Y esa libertad nace con la disciplina mental. No es sexy. No es viral. No es cómoda. Pero es lo único que te separa de convertirte en lo que fuiste creado para ser. O en una sombra arrastrada por el viento de sus propias emociones. ¿Quieres claridad? Disciplina tu enfoque. ¿Quieres confianza? Disciplina tus pensamientos. ¿Quieres fuerza real? Domina tu diálogo interno hasta que no quede espacio para la duda. Y no lo lograrás al primer intento. Te vas a distraer. Vas a caer. Te vas a sabotear. Pero eso es parte del viaje. No eres débil por caer. Eres débil si decides no levantarte. Y cada vez que eliges levantarte, incluso si es por milésima vez, tu corona se reafirma. Tu trono se fortifica. ¿Sabes cuándo cambia todo? Cuando dejas de vivir como víctima de tu mente y decides convertirla en herramienta. No para controlar todo, sino para crear dentro de ti una tierra fértil para lo imposible. Los imperios caen. Las modas mueren. Las palabras se olvidan. Pero una mente disciplinada es una fuerza imparable. Puede transformar ruinas en templos. Dolor en arte. Fracaso en sabiduría. Soledad en propósito. Tú no estás aquí para sobrevivir tus pensamientos. Estás aquí para liderarlos. Guiarlos. Dirigirlos como el capitán que dirige su nave en medio de la tormenta. Y aunque la tormenta sea real, también lo es tu timón. Disciplínate. Y no habrá tormenta que te hunda. Este capítulo termina aquí. Pero tu reino apenas comienza. Haz silencio. Cierra los ojos. Siente el peso de tu corona. Ahora levántate. Porque tu mente ya no será más un campo de batalla. Será tu imperio. Capítulo 4. Visión sin negociación. Todo lo grande que ha existido alguna vez en este mundo, desde las pirámides hasta los aviones, desde los imperios hasta los movimientos que cambiaron la historia, comenzó con una visión que, en su momento, fue ridiculizada, incomprendida o ignorada. Pero no importa cuán absurda parezca una visión para el mundo exterior, lo único que determina su realización es la fuerza con la que tú la sostienes en tu interior. La visión no es un lujo para soñadores. La visión es un deber sagrado. Es el mapa que tu alma te entrega antes de que el cuerpo esté listo para caminar el camino. Sin visión, todo esfuerzo se convierte en desgaste. Con visión, cada caída cobra sentido. No puedes disciplinar tu mente si no sabes hacia dónde diriges tu energía. El hombre que no tiene claro su destino se convierte en esclavo de cualquier distracción. Las redes sociales, los vicios, la opinión ajena, el placer inmediato, todos estos son sustitutos baratos de una vida sin dirección. Pero cuando tú tienes una visión clara, una visión tan poderosa que te quema desde dentro, entonces toda distracción pierde sabor. No necesitas motivación si tienes visión. Porque la visión no se alimenta de emoción pasajera, se alimenta de compromiso interno. Y ese compromiso se demuestra en tus decisiones diarias, no en tus discursos. Los que más brillan en el mundo no son necesariamente los más talentosos. Son los que han tomado una decisión firme y sin negociación. Voy a construir esto, voy a hacer esto, voy a llegar ahí, no importa cuánto duela, no importa cuánto tarde, no importa quién me entienda o no. Esos son los individuos que transforman el polvo en oro. Porque cuando tu visión es no negociable, tu disciplina se convierte en una consecuencia natural. Ya no necesitas rogarte levantarte temprano. No necesitas convencerte de entrenar, estudiar o resistir la tentación. Lo haces porque lo que estás construyendo es más grande que cualquier excusa. Porque tu visión ya no es un deseo. Es una orden. Mira a Walt Disney. Cuando presentó su idea de un parque temático que reuniera familias en un mundo mágico, fue rechazado por cientos de inversores. Es demasiado arriesgado, le decían. La gente no quiere eso, afirmaban.
Pero él no escuchaba con los oídos. Escuchaba con el alma. Porque la visión verdadera no necesita aprobación. Necesita fe. Y fe no en el sentido religioso, sino en el sentido más crudo, la certeza absoluta de que lo que imaginas puede volverse real si estás dispuesto a morir construyéndolo. Ahora te pregunto, ¿tú qué estás construyendo? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué imagen del futuro te quita el sueño y al mismo tiempo te llena el pecho de fuego? Si no puedes responder con claridad, entonces estás caminando en círculos. Y lo más peligroso de caminar sin visión es que puedes esforzarte mucho, y aún así no ir a ningún lugar. Una mente sin visión es como un ejército sin bandera. Puede tener fuerza, puede tener disciplina, pero no tiene propósito. Y el propósito lo es todo. Porque el propósito filtra tus relaciones, tus decisiones, tu alimentación, tu manera de hablar, tu forma de pensar. La visión correcta transforma tu identidad. Te obliga a elevarte por encima de tu pasado. A romper con la mediocridad que heredaste. A dejar de vivir como un eco y empezar a vivir como una voz. Y te advierto, la visión verdadera te va a asustar. Te va a exigir cosas que hoy no sabes hacer. Te va a llevar a lugares donde nadie te va a aplaudir. Te va a pedir que mueras y renazcas muchas veces. Pero eso es precisamente lo que la hace real. Si tu visión no te reta, entonces no es lo suficientemente grande. Si puedes lograrla sin cambiar quién eres hoy, entonces no es una visión, es una excusa elegante. Las personas que respetas, las que admiras, las que hicieron historia, todas ellas, sin excepción, se aferraron a una visión cuando era más fácil rendirse. Se negaron a negociar con el miedo. Se negaron a adaptarse a un mundo que les pedía conformismo. Y tú estás hecho del mismo material. Lo que cambia es la decisión. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma cada día, en cada elección. Cada vez que eliges construir en lugar de procrastinar. Cada vez que eliges incomodidad en lugar de complacencia. Cada vez que eliges visión en lugar de validación. Ahí es donde se mide tu grandeza. Una visión no se cumple porque tú la desees. Se cumple porque tú la encarnas. Porque tú vives, hablas, piensas y actúas desde ese futuro como si ya fuera una realidad. No esperas a que las cosas se den. Las provocas. No esperas inspiración. La generas. Porque sabes que el mundo no le debe nada a tus sueños. Pero tú sí le debes todo a tu visión. Disciplina tu mente y deja que tu visión sea el faro. Pero no esperes caminos despejados. Prepárate para la niebla, para el cansancio, para la duda. Porque en el viaje hacia la visión, cada paso es un acto de rebelión contra la versión débil de ti mismo. Y cada acto de disciplina es una declaración: no nací para arrastrarme, nací para construir un mundo que todavía no existe. Ahora escúchame bien, no pospongas más. No sigas esperando el momento perfecto. No necesitas un plan detallado. Necesitas una decisión. Porque cuando el corazón decide, el universo responde. Y cuando tú vives con visión, no importa cuánto se demore la cosecha. Porque tú ya te convertiste en tierra fértil. Y lo que es fértil, inevitablemente, florece. Capítulo 5. El precio del carácter. La mayoría de las personas quieren respeto, pero no están dispuestas a pagar el precio que cuesta tener carácter. Quieren que el mundo les dé su lugar, sin entender que el mundo no te da nada, te observa, te examina y te prueba. Y solo cuando soportas el fuego sin derretirte, solo cuando demuestras con tu presencia que no eres de papel sino de acero, entonces, y solo entonces, el mundo te da el espacio que te has ganado. Porque el respeto no se exige, se provoca. El carácter no se improvisa, se revela. Y esa revelación ocurre en los días silenciosos donde nadie te ve, donde no hay público ni recompensa, pero tú eliges hacer lo correcto simplemente porque lo correcto es lo que toca. El carácter es ese músculo invisible que sostiene todo lo que construyes. Puedes tener talento, recursos, inteligencia, carisma, pero si no tienes carácter, todo eso se vuelve frágil. El talento sin carácter te lleva a la cima, pero te deja solo cuando llegas. Porque el carácter no es lo que dices que eres, es lo que haces cuando todo se desmorona. Es tu columna en la tormenta. Es esa voz interna que te grita que sigas cuando el mundo entero te ofrece una salida.
Es la decisión de actuar con integridad incluso cuando nadie lo notará. Incluso cuando nadie lo premiará. Incluso cuando hacer lo correcto te cueste relaciones, tiempo, oportunidades o aceptación. Mira atrás en la historia. Las figuras que recordamos no fueron perfectas. Fueron hombres y mujeres rotos, llenos de contradicciones, dudas, heridas. Pero había algo en ellos que no se negociaba, su integridad. Abraham Lincoln no era carismático. Perdió más elecciones de las que ganó. No tenía dinero, ni fama, ni un gran aspecto físico. Pero tenía una brújula moral inquebrantable. Su palabra era ley, aunque le costara enemigos y soledad. Cuando eliges el carácter por encima de la conveniencia, te estás separando del promedio. Porque la mayoría hace lo que conviene. Los pocos hacen lo que corresponde. Esa es la diferencia entre vivir como un consumidor del sistema o vivir como una fuerza que lo transforma. Pero no te equivoques, el carácter tiene un precio. Un precio real. Te va a pedir que digas no cuando todo tu cuerpo quiere decir sí. Te va a empujar a tener conversaciones incómodas. Te va a obligar a enfrentarte a personas que te gustan, que te importan, que te asustan. Te va a sacar de la tribu cómoda donde todos fingen que son iguales. Porque el carácter te convierte en una figura incómoda para los que viven de apariencias. Y si no estás dispuesto a incomodar con tu ejemplo, entonces estás aceptando convertirte en una sombra más del montón. El carácter es, en esencia, la disciplina moral. Es la capacidad de alinearte contigo mismo. No con lo que te conviene, no con lo que te aplauden, sino con lo que tú sabes, en lo profundo, que es lo correcto. Y ese nivel de alineación exige una brutal honestidad contigo mismo. Porque no puedes tener carácter si primero no destruyes tus propias mentiras. No puedes liderar si no sabes decir la verdad, empezando por la que más duele, la verdad sobre tus propias fallas, sobre tus intenciones ocultas, sobre tu doble discurso. Disciplina tu mente no solo para enfocarte, sino para examinarte. Para tener el coraje de mirarte sin filtros y sin máscaras. Porque cuando te conoces de verdad y aún así eliges actuar con dignidad, entonces has cruzado un umbral que pocos cruzan, el de la verdadera madurez. Vivimos en un tiempo donde la apariencia se ha vuelto más importante que el valor. Donde ser visto es más importante que ser verdadero. Donde la gente cuida su imagen más que su alma. Pero los que cambian el mundo operan en otra frecuencia. Son peligrosamente íntegros. No se adaptan a lo que está de moda. No imitan. No claudican. No negocian sus principios para encajar. Porque su sentido de identidad no depende de validación externa, sino de coherencia interna. Y ese tipo de persona, no se forma en cursos, ni se fabrica en retiros espirituales de fin de semana. Se forja en la vida real. En los rechazos. En las pérdidas. En los momentos en los que tienes todas las razones para actuar como un cobarde, y aún así eliges la rectitud. Se forja cuando tienes poder y eliges no abusar. Cuando tienes ventaja y eliges no traicionar. Cuando tienes rabia, pero eliges no vengarte. Ahí es donde el carácter no se aprende, se manifiesta. Hay algo que debes entender profundamente, el carácter no te garantiza la victoria inmediata. De hecho, a veces te hará perder temporalmente. Pero en el largo plazo, el carácter siempre gana. Porque mientras otros construyen castillos de arena sobre la apariencia, tú estarás construyendo una fortaleza sobre principios. Y cuando llegue la tormenta, porque siempre llega, solo los que tienen carácter seguirán en pie. No confundas carácter con orgullo. El orgullo reacciona desde el ego. El carácter responde desde la verdad. Y no confundas carácter con rigidez. El carácter se adapta, pero no se corrompe. Es flexible en la forma, pero firme en el fondo. Puede cambiar de estrategia, pero jamás de valores. Disciplina tu mente no solo para ser fuerte, sino para ser recto. No solo para avanzar, sino para avanzar con honor. Porque cuando el cuerpo envejece y el ruido desaparece, solo hay una pregunta que queda en silencio dentro de ti: ¿fuiste fiel a lo que sabías que era correcto? Y si la respuesta es sí, entonces no importa cuánto hayas ganado o perdido. Has vivido con poder real. Has caminado como un ser libre. Y eso no tiene precio. Capítulo 6.
la fuerza de la acción. En un mundo saturado de teorías, intenciones, palabras bonitas y promesas vacías, la acción se ha convertido en una especie de superpoder. Porque mientras millones hablan sobre lo que van a hacer, mientras diseñan planes perfectos que nunca ejecutan, mientras esperan el momento ideal que nunca llega, unos pocos entienden una verdad brutal y liberadora: la acción es la única prueba de intención. Todo lo demás, los sueños, los deseos, las ideas, son apenas humo sin forma. Solo la acción convierte la energía mental en materia, el pensamiento en resultado, la visión en realidad. Solo la acción te saca del plano invisible y te coloca en la realidad que se construye paso a paso, día a día, con esfuerzo real y sin garantías. La gente más frustrada del planeta no es la que no tiene sueños, sino la que tiene sueños enormes, pero vive postergando la ejecución. Porque cada vez que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás asesinando tu autoestima desde adentro, lenta y silenciosamente. Esa desconexión entre intención y ejecución es la raíz de la ansiedad moderna: saber que podrías más, saber que eres más, y aún así verte cada día hacer menos. No necesitas más motivación. No necesitas otro curso, otro vídeo, otro libro. Necesitas moverte. Necesitas ponerte de pie, tomar una decisión y ejecutarla. Porque la confianza no nace de repetirte frases positivas frente al espejo. La confianza real es una consecuencia inevitable de saber que haces lo que dices, que cumples contigo mismo, que tu palabra tiene peso. Y sí, vas a fallar. Te vas a equivocar. Vas a actuar y muchas veces no vas a ver resultados inmediatos. Pero la inacción tampoco te da resultados. Solo que en vez de fallar construyendo, fallas congelado. En la acción al menos hay posibilidad de avance, hay aprendizaje, hay construcción. En la inacción solo hay deterioro, desgaste y culpa acumulada. La gente no se quiebra por lo que hizo mal, se quiebra por lo que nunca se atrevió a intentar. Y ese es el verdadero veneno del estancamiento, el remordimiento. Saber que tu falta de disciplina no solo te detuvo, sino que saboteó tu potencial. La historia jamás recuerda a los que pensaron mucho y no hicieron nada. La historia está escrita por los que se movieron aun cuando no estaban listos, por los que decidieron actuar aunque sentían miedo, por los que dieron el primer paso sin tener garantizado el segundo. Thomas Edison no estaba esperando una fórmula mágica antes de inventar la bombilla. Fracasó más de 1000 veces. Pero cada intento era una acción. Cada acción le daba datos. Cada dato lo acercaba. Hasta que un día, después de tanto insistir, la luz dejó de ser un concepto y se convirtió en realidad. Disciplina tu mente no para pensar más, sino para actuar con decisión. Porque pensar sin actuar es solo otra forma de evitar el trabajo. Vivimos en una cultura que idolatra a los analistas y desprecia al hacedor. Pero la verdad es esta: el que actúa con imperfecta claridad siempre va más lejos que el que planea con perfecta indecisión. Porque no hay camino que se revele antes de caminarlo. No hay claridad que llegue antes de la ejecución. Te conviertes en quien necesitas ser mientras haces lo que necesitas hacer, no antes. Y no necesitas esperar a sentirte inspirado. Esa es una de las trampas más paralizantes que nos ha vendido la era moderna. La inspiración no es una condición previa. Es una consecuencia. Llega cuando te mueves. Llega cuando haces lo correcto, incluso sin ganas. Llega cuando el cuerpo se activa, cuando el alma responde al movimiento, cuando la mente se alinea con la voluntad. Esperar a sentirte bien para actuar es como esperar a tener músculo antes de ir al gimnasio. Funciona al revés. Actúas, y como resultado, te sientes fuerte. Actúas, y como consecuencia, te sientes capaz. Porque el poder real no está en el saber. Está en el hacer. Y aquí viene una verdad incómoda: el mayor enemigo de la acción no es el miedo. Es el hábito de pensar demasiado. La mente que no ha sido entrenada empieza a cuestionar todo. ¿Y si no sale? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? Pero la mente disciplinada sabe algo fundamental: pensar demasiado también es una forma de procrastinar. Porque a veces llamas análisis a lo que en verdad es cobardía disfrazada. Llamas estrategia a lo que en verdad es evasión. Y no lo haces porque seas débil, lo haces porque el sistema te ha enseñado que sentirte inseguro significa que no estás listo.
Pero la verdad es completamente opuesta. Si te sientes inseguro, eso es exactamente la señal de que es hora de actuar. Porque cada acción tomada a pesar del miedo fortalece tu carácter. Y cada acción que pospones por miedo, debilita tu espíritu. No estás esperando el momento correcto, estás huyendo. Y la única forma de recuperar el control es moverte. Haz lo que sabes que debes hacer. Incluso si te tiembla el cuerpo. Incluso si no tienes garantías. Hazlo porque no hay otra opción digna. Hazlo porque cada día que pospones, estás entrenando tu cerebro para ser esclavo de su propia evasión. La disciplina mental sin acción es solo arrogancia intelectual. Te hace sentir superior porque sabes mucho, pero no puedes sostener tu mirada en el espejo, porque sabes que estás traicionando todo ese conocimiento con inercia. Y eso, con el tiempo, se vuelve intolerable. Por eso, las personas más libres no son las que saben más. Son las que hacen más. Porque la acción es la única expresión válida de una mente disciplinada. Todo lo demás es ruido. Así que deja de esperar. Deja de justificar. Deja de planear tu 10º intento de empezar. Toma el teléfono y haz la llamada que sabes que debes hacer. Abre el libro que sabes que debes leer. Apaga la pantalla que te distrae y enciende la herramienta que te transforma. Levántate. Camina. Ejecuta. Porque cada paso, por pequeño que sea, es un grito silencioso que dice, estoy tomando el control. Y si haces eso hoy y mañana, y cada día, entonces tu vida ya no será una idea flotante. Será una realidad sólida, construida con las piedras de tus acciones. Capítulo 7. Resiliencia, el arte de no romperse. La verdadera fuerza no se mide por lo que puedes levantar cuando todo va bien, sino por lo que eres capaz de resistir cuando todo se derrumba. Esa es la esencia de la resiliencia, la capacidad de no romperte, no rendirte, no traicionarte a ti mismo, incluso cuando el universo parece haberse olvidado de tu existencia. No se trata de ignorar el dolor, de hacerte el fuerte o de fingir que nada te afecta. Se trata de atravesar el caos sin perder el eje. De sufrir sin volverte víctima. De sangrar sin dejar de avanzar. La resiliencia es el arte de mantenerte en pie cuando cada parte de tu cuerpo, de tu mente y de tu entorno te está diciendo que te caigas de una vez por todas. Y es ahí, justo ahí, donde se define el valor de tu espíritu. Mucha gente confunde la resiliencia con dureza emocional, como si se tratara de blindarte al punto de no sentir. Pero eso no es resiliencia. Eso es represión. La resiliencia no es dejar de sentir, sino convertir todo lo que sientes, la rabia, el dolor, la pérdida, el miedo, en combustible. Es transformar cada herida en fuerza, cada golpe en enseñanza, cada caída en cimiento. Porque, nos guste o no, todos vamos a caer. Todos vamos a perder. Todos vamos a pasar por noches largas, por decepciones que nos paralizan, por traiciones que nos arrancan el aire. Y en ese punto, no importan tus títulos, tu talento ni tus contactos. Solo importa una cosa, ¿vas a usar esa oscuridad para renacer, o vas a dejar que te sepulte? Mira cualquier biografía de alguien que haya hecho historia. No hay una sola historia sin quiebre. No hay una sola grandeza que no haya sido precedida por pérdida. Nelson Mandela pasó 27 años encerrado en una celda antes de convertirse en símbolo mundial de libertad. Frida Kahlo pintaba con el cuerpo quebrado, con cada trazo empapado de dolor físico y emocional. Stephen Hawking quedó atrapado en un cuerpo paralizado, pero jamás permitió que su mente se rindiera. Todos ellos entendieron algo que cambia vidas, no importa lo que te pase, lo que importa es lo que haces con eso. La resiliencia no es un acto único. Es una disciplina diaria. Es levantarte cada mañana y decidir que lo que viviste ayer no será una cadena sino un ladrillo. Es no permitir que las cicatrices hablen más fuerte que tus convicciones. Es rechazar la narrativa fácil de soy así porque me pasó esto y reemplazarla por soy esto precisamente porque sobreviví aquello. Disciplina tu mente para resistir sin endurecerte. Para aceptar sin resignarte. Para adaptarte sin rendirte. Porque resistir no significa quedarte inmóvil, significa seguir caminando, incluso si lo haces con las piernas temblando y el alma hecha pedazos. Y no esperes que el mundo te aplauda por ser resiliente. Nadie va a celebrar tu lucha mientras estás en ella.
La mayoría ni siquiera se va a dar cuenta. Habrá días donde todo el esfuerzo parecerá invisible. Donde te sentirás solo, agotado, incomprendido. Y es en esos días donde la resiliencia se vuelve sagrada. Porque sigues no por reconocimiento, sino por respeto propio. Porque sabes que si te rompes ahora, todo lo que has construido se pierde. Porque entiendes que ser fuerte no es una pose, es una necesidad. Y esa fortaleza no viene de los músculos ni de los discursos motivacionales. Viene de las decisiones. De los hábitos. De la mente entrenada. De la voluntad afilada como una espada. Viene de haber caído tanto, que ya sabes cómo levantarte con los ojos cerrados. Resiliencia también significa saber qué batallas soltar. No todo se gana con insistencia. Hay dolores que deben ser aceptados. Hay personas que deben ser soltadas. Hay caminos que, aunque los hayas soñado, deben ser abandonados para poder encontrar otros. La mente disciplinada no se aferra por ego. Se adapta por sabiduría. Porque a veces sobrevivir no es seguir empujando, sino saber cuándo cambiar de dirección. Y eso también requiere fuerza. La fuerza de renunciar sin rendirse. La fuerza de elegir el largo plazo por encima del orgullo. La fuerza de decir esto ya no me sirve, no desde el miedo, sino desde la claridad. Pero no te confundas, ser resiliente no es ser invulnerable. Es ser consciente de que te puedes romper, pero eliges no hacerlo hoy. Y mañana, tampoco. Y pasado, ya veremos. Y en esa decisión repetida, en ese una vez más que te dices cada día, construyes una columna interna que ya no depende de lo que pasa afuera. Porque afuera puede haber tormentas, crisis, pérdidas, pandemias, quiebras. Pero si tú has cultivado tu mente, si la has disciplinado con intención, entonces no importa lo que venga. Tú responderás. No reaccionarás como un niño herido. Responderás como un adulto forjado por el fuego. Y eso, más que cualquier logro, es lo que te hace libre. Porque la libertad real no es la ausencia de dolor. Es la capacidad de no permitir que el dolor te convierta en alguien que no eres. Y si puedes hacer eso, si puedes caminar dentro del fuego sin olvidar quién eres ni por qué haces lo que haces, entonces ya has ganado. Incluso si el resultado externo todavía no ha llegado. Incluso si la recompensa se demora. Porque la resiliencia no vive de resultados. Vive de propósito. Y mientras otros piden garantías, tú solo necesitas una razón. Mientras otros huyen del sufrimiento, tú lo conviertes en fuego. Mientras otros se rinden, tú te ajustas la armadura mental y das otro paso. Aunque estés cansado. Aunque estés solo. Aunque estés herido. Porque tú no estás aquí para sobrevivir cómodo. Estás aquí para construir lo que nadie más se atreve. Y para eso, necesitas una resiliencia que no se doblega, que no se vende, que no se esconde. Capítulo 8. Claridad, el poder de ver con los ojos cerrados. En un mundo donde todos corren, donde las voces compiten por tu atención y las pantallas dictan tu estado emocional cada 5 segundos, tener claridad se ha vuelto más poderoso que tener fuerza. Porque la claridad es lo que te permite avanzar cuando los demás se pierden. Es lo que mantiene tu dirección firme cuando las emociones quieren desviar tu camino. Es lo que separa al que reacciona del que responde, al que improvisa del que ejecuta, al que vive como hoja llevada por el viento del que vive como árbol enraizado a propósito. Sin claridad, la mente se convierte en un enemigo. Con claridad, se convierte en el arma más precisa jamás creada. Pero aquí está la verdad incómoda, la claridad no llega por casualidad. No aparece una mañana como un rayo de luz divina. La claridad es una conquista. Es el resultado de enfrentar tus pensamientos, de poner orden en tu mundo interior, de apagar el ruido que has normalizado como parte de tu rutina. La claridad no se encuentra en la distracción, ni en la velocidad, ni en la acumulación de información. Se encuentra en la presencia. En la pausa. En la brutal honestidad de preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo cada día? ¿Lo que hago me acerca o me aleja de lo que me importa? Porque sin respuestas a esas preguntas, puedes pasar toda tu vida siendo productivo, en lo incorrecto. Puedes llenar tus días de tareas, de proyectos, de actividades, pero si no sabes hacia dónde vas,
Todo ese esfuerzo es solo una forma elegante de autoengaño. Por eso hay personas que parecen exitosas desde afuera, pero viven vacías. Porque confundieron movimiento con avance, ocupación con propósito, ruido con significado. Y en esa confusión, perdieron el contacto con lo esencial, la capacidad de ver con los ojos cerrados. Ver con los ojos cerrados significa tener una visión tan clara por dentro, que aunque el mundo afuera sea caos, tú mantienes el rumbo. Significa tener un porqué tan fuerte, que aunque el cómo cambie 100 veces, tú no te desvías. Significa mirar dentro de ti y ver no lo que eres hoy, sino lo que puedes llegar a ser si dejas de traicionarte. Porque todos tenemos momentos de lucidez, instantes donde todo se alinea, donde todo parece tener sentido. El problema es que no sostenemos esa claridad. Permitimos que el ruido la devore. Que las urgencias la ahoguen. Que la costumbre la entierre. Y ahí es donde entra la disciplina mental, no solo para pensar mejor, sino para proteger tu claridad como un guerrero protege la entrada a su templo. Porque si dejas que cualquiera entre a tu mente con sus opiniones, sus miedos, sus expectativas, entonces estás cediendo la dirección de tu vida a voces que ni siquiera entienden quién eres. Tu mente debe convertirse en un santuario, no en un mercado público. Debes ser despiadado con lo que dejas entrar, con lo que repites, con lo que crees. Porque cada pensamiento que toleras se convierte en una semilla. Y esa semilla, tarde o temprano, da fruto. La pregunta es, ¿ese fruto te nutre o te envenena? Disciplina tu mente para entrenar tu enfoque. Porque el enfoque es la lámpara que te muestra el camino cuando la niebla del mundo moderno lo cubre todo. No puedes hacer todo. No puedes ser todo. Y está bien. Lo importante no es hacer más, sino hacer lo que importa. Y para eso necesitas saber qué importa para ti. No para tu entorno, no para tus padres, no para las redes sociales. Para ti. Y esa respuesta no se copia. Se descubre. En el silencio. En el trabajo profundo. En el contacto íntimo con tu propósito. Una mente sin claridad es una mente vulnerable. Es fácilmente manipulable, fácilmente seducida, fácilmente destruida. Pero una mente clara es imparable. Porque no necesita convencer a nadie. No necesita probar nada. Sabe. Y desde ese saber, actúa. No se distrae con comparaciones. No se frustra con los ritmos ajenos. No mendiga validación. Solo construye. Porque cuando tienes claridad, ya no compites, creas. Ya no reaccionas, decides. Ya no sobrevives, lideras. Y sí, obtener claridad duele. Porque para ver claro necesitas atravesar la niebla que tú mismo generaste con años de excusas, de mentiras aceptadas, de roles impuestos. Pero una vez que la mente se aclara, es imposible volver atrás. Ver con claridad es como abrir los ojos por primera vez después de haber vivido en penumbra. Al principio duele. Pero después entiendes que todo lo que tolerabas antes era una forma de ceguera cómoda. Y tú no estás aquí para vivir cómodo. Estás aquí para vivir consciente. Así que afila tu enfoque. Elimina lo innecesario. Silencia lo superficial. Y vuelve, todos los días, a preguntarte, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué me está guiando? ¿Lo que pienso, lo que hago, lo que siento, está alineado o fragmentado? Porque una mente fragmentada puede tener deseos fuertes, pero jamás podrá sostener resultados consistentes. La claridad es el pegamento del alma. Une tus decisiones, tus emociones y tus acciones en una sola dirección. Y cuando logras eso, ya no hay conflicto interno. Hay coherencia. Y la coherencia, sostenida en el tiempo, crea milagros. Capítulo 9. Propósito, el combustible que no se apaga. Hay una diferencia brutal entre estar ocupado y estar encendido. La mayoría de las personas están llenas de tareas, de compromisos, de obligaciones, de prisas, pero están vacías por dentro. Corren, pero no saben hacia dónde. Trabajan, pero no saben para qué. Se levantan cada mañana por inercia, no por intención. Y lo más grave es que se han acostumbrado a eso. Han confundido el cansancio con la productividad, la acumulación con la realización, y el esfuerzo sin dirección con sacrificio noble. Pero nada de eso tiene valor real si no hay un propósito detrás. Porque sin propósito,
cualquier camino te desgasta. Con propósito, incluso los caminos más difíciles te fortalecen. El propósito no es un eslogan. No es una frase que escribes en tu bio ni una palabra bonita para sonar profundo. El propósito es ese fuego interno que no se apaga, aunque todo a tu alrededor parezca colapsar. Es la razón por la que te levantas cuando no tienes ganas, por la que estudias cuando nadie te obliga, por la que sigues avanzando cuando no ves resultados. El propósito no siempre se grita. A veces es un susurro. Una certeza silenciosa que vive en el fondo de tu pecho y que, pase lo que pase, te recuerda que no puedes rendirte. Porque esto no se trata solo de ti. Se trata de lo que estás construyendo, de a quién vas a impactar, de lo que va a quedar cuando tú ya no estés. Hay personas que logran resultados, sí. Tienen éxito, fama, dinero. Pero se caen cuando llegan. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una razón profunda para escalar. Subieron por presión, por comparación, por ego, por miedo a quedarse atrás. Pero cuando el viento cambia y la motivación desaparece, todo se derrumba. Porque lo único que te sostiene a largo plazo no es el reconocimiento. Es el propósito. Y el propósito no se impone desde afuera. Se descubre desde adentro. No lo decides con la cabeza. Lo reconoces con el alma. Y descubrir tu propósito no significa que de un día para otro tu vida va a tener sentido absoluto. Significa que, a partir de ese momento, ya no necesitas empujarte tanto. Porque el propósito se vuelve tu motor. Ya no necesitas que otros te recuerden lo que tienes que hacer. Tú lo sabes. Tú lo sientes. Tú lo ejecutas. No porque sea fácil, sino porque sería más doloroso no hacerlo. Porque el dolor de ignorar tu propósito es mucho más destructivo que cualquier sacrificio necesario para honrarlo. Disciplina tu mente no solo para enfocarte, sino para recordar cada día por qué estás aquí. Y no me refiero a una misión mística. Me refiero a algo real, tangible, que puedas traducir en acción. Tal vez tu propósito es dar el ejemplo que tú no tuviste. Tal vez es romper con una cadena de mediocridad que ha infectado tu familia durante generaciones. Tal vez es construir una visión que te queme por dentro desde niño. Tal vez es ayudar, transformar, guiar, inspirar, proteger. No importa cuál sea la forma. Lo que importa es que lo sientas como una obligación sagrada. No como algo que te gustaría hacer, sino como algo que tienes que hacer. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Y sí, habrá momentos en los que vas a dudar de tu propósito. Vas a sentir que no vale la pena, que estás solo, que nadie entiende el precio que estás pagando. Y en esos momentos, tendrás que recordarte esto: tu propósito no tiene que ser entendido, tiene que ser vivido. No estás aquí para convencer a todos. Estás aquí para cumplir con la misión que se te dio. Aunque nadie aplauda. Aunque nadie lo vea. Aunque tengas que caminar solo durante años. Porque cuando tienes un propósito verdadero, tu vida ya no se trata solo de sobrevivir, ni siquiera de lograr. Se trata de servir a algo más grande que tú. Y eso, más que cualquier victoria personal, te da sentido. Mira a las personas que marcaron historia. No fueron los más cómodos, ni los más populares, ni los más seguros. Fueron los más obsesionados con una causa. Gente que estaba dispuesta a sacrificar reconocimiento, descanso, validación, a cambio de avanzar una idea, una lucha, un ideal. Esa obsesión no los enfermó. Los salvó. Porque mientras otros se perdían en el ruido, ellos seguían la brújula interna que solo el propósito puede darte. Y no hay sistema, ni dolor, ni fracaso, ni traición que pueda detener a alguien que vive con propósito. Puedes retrasarlo. Puedes herirlo. Puedes despojarlo de todo, menos de eso. Disciplina tu mente para volver a esa raíz todos los días. Porque vas a olvidar. El mundo está diseñado para que lo olvides. Para que te compares, para que te disperses, para que te distraigas. Por eso el propósito debe ser reafirmado. Reescrito en tu lenguaje diario. Reforzado con tus acciones. Revivido en los días en que todo duela. Porque si no lo alimentas, muere. Y cuando el propósito muere, el alma entra en pausa. Funciona, pero no vive. Respira, pero no vibra. Produce, pero no crea.
Y tú no estás aquí para ser una máquina. Estás aquí para encender algo que solo tú puedes encender. Así que deja de preguntarte si lo lograrás. Empieza a preguntarte si estás honrando lo que te trajo hasta aquí. Porque el éxito real no es llegar más lejos que otros. Es mantenerte fiel a tu propósito mientras llegas. Y si puedes hacer eso, si puedes convertir tu propósito en la fuente de tu disciplina, de tu enfoque, de tu fuerza, entonces habrás alcanzado algo que la mayoría jamás conocerá: paz con dirección. Fuego con sentido. Vida con causa. Capítulo 10. Gratitud, la mirada indestructible. Hay un tipo de fuerza que no grita, que no necesita levantar pesas, ni demostrar su poder con logros o medalli, ni competir con nadie para probar su valor. Es una fuerza silenciosa, pero tan sólida que ninguna tormenta la quiebra. Es la fuerza de quien ha decidido mirar la vida con gratitud. No una gratitud superficial, usada como estrategia de pensamiento positivo para decorar el ego. No una gratitud fingida, forzada para sonar espiritual. Estoy hablando de una gratitud brutalmente consciente. Cruda. Real. Una gratitud que nace desde la profundidad del sufrimiento y aún así elige decir: estoy aquí. Estoy vivo. Y eso basta para seguir avanzando. La gratitud, cuando es auténtica, se convierte en un escudo mental que te protege de los venenos más comunes de nuestra época: la comparación constante, la queja automática, la frustración crónica, la necesidad insaciable de más. Porque cuando vives sin gratitud, estás ciego a todo lo que ya tienes. Puedes tener salud, pero la das por sentado. Puedes tener oportunidades, pero las desperdicias esperando algo mejor. Puedes estar rodeado de gente que te ama, pero estás demasiado ocupado contando las veces que alguien te falló. La mente indisciplinada siempre encuentra razones para sentirse víctima. La mente entrenada para agradecer, en cambio, transforma incluso las pérdidas en capital emocional. Y no se trata de negar lo que duele. No se trata de ignorar las injusticias, ni de tolerar lo inaceptable, ni de convertirte en una persona pasiva que justifica todo bajo el pretexto de que todo pasa por algo. Esa no es gratitud. Eso es evasión. La verdadera gratitud no te anestesia. Te despierta. No te hace débil. Te vuelve indestructible. Porque te da perspectiva. Te recuerda que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay algo que proteger, algo que honrar, algo que valorar profundamente. Incluso cuando estás roto, incluso cuando estás perdido, incluso cuando nada parece tener sentido, siempre hay algo, por mínimo que sea, por lo cual seguir luchando. Disciplina tu mente para cultivar ese tipo de mirada. Porque la gratitud no es un estado emocional que aparece por sí solo. Es una decisión diaria. Es un ejercicio mental. Es el hábito de preguntarte, incluso en medio del caos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué todavía funciona en mi vida? ¿Qué me ha sido dado sin que yo lo haya pedido ni merecido? Y cuando haces eso de forma constante, empiezas a cambiar tu estructura interna. Dejas de actuar desde el déficit. Empiezas a operar desde la abundancia. Ya no haces las cosas por desesperación, sino por reverencia a todo lo que ya está bien en tu mundo. Mira a cualquier persona que haya alcanzado una paz real, no la paz artificial de los likes, ni la paz pasajera de un fin de semana libre. Hablo de la paz verdadera, esa que resiste la muerte de un ser querido, la quiebra de un negocio, la traición de un amigo, la soledad profunda. Todos ellos, sin excepción, han aprendido a mirar la vida con gratitud radical. No porque hayan vivido vidas más fáciles, sino porque eligieron darle otro significado al dolor. Porque entendieron que no puedes controlar todo lo que te ocurre, pero sí puedes controlar lo que decides ver en medio de ello. La gratitud es una forma de poder. Un poder sereno, sin espectáculo, pero devastadoramente efectivo. Porque mientras otros se ahogan en lo que falta, tú navegas con lo que queda. Mientras otros paralizan su crecimiento porque no tienen lo ideal, tú sigues avanzando con lo disponible. Mientras otros se consumen buscando motivos para enojarse, tú te vuelves más fuerte al encontrar motivos para agradecer incluso lo que no entiendes. Esa diferencia lo es todo. No te cambia el entorno. Te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el entorno empieza, lentamente, a responder a esa nueva vibración.
Es por eso que las personas con verdadera disciplina mental no son solamente consistentes, también son conscientes. Saben que no se trata solo de hacer más, sino de hacer con propósito, con intención, con una mirada limpia. Y esa mirada limpia solo se cultiva cuando el corazón aprende a agradecer incluso lo que dolió. Porque en cada herida hay una enseñanza. En cada fracaso hay una corrección. En cada pérdida hay una oportunidad para redefinir tus valores. Si tu mente solo registra el dolor, pero no extrae el tesoro escondido en él, entonces vivirás atrapado en la amargura. Pero si decides buscar el valor escondido en cada experiencia, estarás entrenando tu visión para ver lo que otros no ven. Y eso te convierte en un ser verdaderamente libre. Gratitud también significa honrar el presente. Porque mucha gente vive atrapada entre el pasado que no puede cambiar y el futuro que aún no llega. Pero el presente, ese ahora fugaz que parece tan insignificante, es el único terreno fértil para cualquier transformación real. No puedes cambiar el pasado. No puedes controlar el futuro. Pero sí puedes tomar este momento, este segundo exacto, y usarlo como punto de partida para algo diferente. Agradecer el presente no es conformismo. Es la puerta a la acción consciente. Es decir, esto es lo que tengo. Esto es lo que soy. Y con esto, voy a construir algo extraordinario. Disciplina tu mente para recordar esto, la gratitud no es debilidad. Es claridad. Es una forma elevada de inteligencia. Es saber que cada respiro es una oportunidad que millones ya no tienen. Que cada día es una página en blanco que puedes llenar con propósito. Que cada error es una lección encubierta. Que incluso tus peores días han sido parte del proceso que te trajo hasta aquí. Y si estás aquí, si estás escuchando estas palabras, entonces todavía tienes algo que decir, algo que dar, algo que cambiar. Y eso, por sí solo, ya es motivo suficiente para dar gracias y seguir. Capítulo 11. Adaptabilidad evoluciona o desaparece. Si hay una ley brutal que gobierna toda forma de vida, es esta: el que no se adapta, desaparece. No importa cuánto talento tengas, no importa cuánta disciplina mental hayas cultivado, no importa cuán fuerte creas que eres, si no eres capaz de evolucionar ante lo inesperado, te convertirás en otro recuerdo fósil de lo que pudo haber sido. Porque el mundo no se detiene. Cambia, muta, acelera, colapsa y renace constantemente. Y dentro de esa marea, los que sobreviven no son los más grandes, ni los más fuertes, ni los más inteligentes. Son los que tienen la humildad de reconocer que todo lo que saben puede quedar obsoleto, que todo lo que dominan puede dejar de tener valor, y que cada nuevo desafío exige una nueva versión de sí mismos. La adaptabilidad no es una opción. Es una exigencia innegociable para cualquiera que aspire a crecer, liderar o incluso simplemente mantenerse en pie en este mundo que premia al que se mueve y castiga al que se estanca. Pero aquí está la paradoja: para adaptarte, tienes que dejar morir partes de ti. Tienes que soltar métodos que antes funcionaban. Tienes que desmontar creencias que te dieron seguridad durante años. Tienes que mirar hacia adentro y reconocer que incluso tu identidad, esa que has construido con tanto esfuerzo, puede estar frenando tu próxima transformación. Y eso duele. Porque nos aferramos a nuestras certezas como si fueran salvavidas, cuando en realidad muchas de ellas son anclas. Una mente disciplinada no se define solo por su capacidad de enfoque o resistencia, sino por su disposición a desaprender. A vaciarse de lo que ya no le sirve. A hacerse preguntas incómodas como: ¿en qué me estoy mintiendo para no evolucionar? ¿Qué estoy protegiendo que ya no tiene valor? ¿Cuántas oportunidades estoy perdiendo por seguir operando desde una versión antigua de mí mismo? Porque adaptarse no es simplemente ajustar detalles. Adaptarse es reformular la estructura interna con la que interpretas la realidad. Es aprender a leer los nuevos códigos de un mundo que ya no responde a las reglas que conocías. Es salir del piloto automático y entrar en un estado de alerta creativa, donde cada experiencia es una señal, cada obstáculo un maestro, y cada crisis una oportunidad de mutación profunda. Mira lo que ha pasado con las grandes empresas, con las figuras públicas, con los imperios económicos y hasta con los paradigmas culturales. Aquellos que no supieron reinventarse, cayeron. Kodak inventó la cámara digital y la ignoró. Nokia dominaba el mercado y subestimó la revolución del smartphone.
Blockbuster se rió de Netflix. Y hoy no existen. ¿Por qué? Porque confundieron éxito con invulnerabilidad. Porque creyeron que lo que les funcionó ayer les garantizaría el mañana. Pero el mañana nunca respeta fórmulas pasadas. El mañana no premia al que se duerme. Premia al que se transforma sin miedo a romper lo que ya tenía. Y esto no aplica solo en negocios. Aplica en la vida. En tus relaciones, en tu identidad, en tus hábitos. Puede que la forma en la que piensas sobre el amor, el trabajo, el éxito o el fracaso ya no te esté sirviendo. Puede que tus reglas internas hayan sido útiles para sobrevivir una etapa difícil, pero ahora se han convertido en paredes que te impiden crecer. Puede que tu disciplina, en vez de ser una herramienta de liberación, se haya transformado en una jaula de control. Y si no eres capaz de verlo, de admitirlo, de reformularlo, entonces te convertirás en una versión rígida, estancada, frustrada, y cada vez más distante del potencial que alguna vez sentiste tan real dentro de ti. Adaptarse no es traicionarte. Adaptarse es respetar tu evolución. Es entender que puedes cambiar de estrategia sin perder tus valores. Que puedes transformar tu lenguaje, tus herramientas, tus decisiones, sin abandonar tu propósito. Porque la esencia de quien eres no está en lo que haces. Está en por qué lo haces. Y mientras ese por qué esté claro, puedes reinventar todas las formas sin traicionar el fondo. Eso es libertad. La libertad de no estar atado a una identidad estática. La libertad de decir esa versión de mí me trajo hasta aquí, pero ya no es suficiente. La libertad de crecer más allá de lo cómodo, más allá de lo conocido, más allá de lo que otros esperan de ti. Disciplina tu mente para detectar cuando estás resistiendo el cambio por miedo y no por sabiduría. Porque hay momentos en los que seguir igual parece más fácil, pero el precio oculto es altísimo. Estancamiento, frustración crónica, autoengaño progresivo. Y mientras sigas operando con un software mental antiguo en una realidad nueva, cada paso que des será más pesado, más torpe, más inútil. Hasta que algo te obligue a romperte. Pero no esperes a romperte para cambiar. Cambia antes. Elige la evolución consciente en vez de la crisis obligatoria. Porque cambiar cuando la vida te aplasta es supervivencia. Cambiar cuando aún estás fuerte, eso es maestría. Recuerda esto, lo que hoy te duele, puede ser la llave para una nueva versión de ti que no conocías. Lo que hoy te confunde, puede estar empujándote a abandonar una forma antigua de pensar que ya no te sirve. Y lo que hoy te desafía, puede ser precisamente lo que estabas pidiendo, pero en un lenguaje que tu mente todavía no sabe descifrar. Aprende a leer esos mensajes. Aprende a ver el caos no como castigo, sino como señal. Y cuando lo hagas, cuando entrenes tu mente para moverse sin aferrarse, para fluir sin debilitarse, para renovarse sin perder su centro, entonces habrás conquistado el arte de adaptarte sin traicionarte. Capítulo 12. Conclusión: la victoria silenciosa. La mayoría espera que la victoria venga acompañada de un estruendo. Que suene como un aplauso colectivo, que se vea como una publicación viral, que se celebre como un premio público. Pero la verdadera victoria, la que importa, la que transforma, la que te pertenece para siempre, es casi siempre silenciosa. No tiene audiencia. No tiene medalla. No tiene banda sonora. Es ese instante íntimo en el que te das cuenta de que ya no eres el mismo. De que el fuego interno que antes te quemaba por no estar donde querías, ahora arde para mantener vivo lo que has construido. Es cuando sientes, por primera vez, que no necesitas demostrar nada. Porque has cumplido contigo. Disciplina tu mente, no para alcanzar la gloria de los escenarios, sino para poder sostenerte firme cuando ya no hay espectáculo. Para ser la misma persona en la cumbre que fuiste en el valle. Para mirar atrás sin rencor y mirar adelante sin ansiedad. Para vivir en paz con el esfuerzo, con la lentitud, con las batallas internas que nadie vio, pero que tú sabes que libraste todos los días sin testigos, sin reconocimiento, sin garantías. La victoria silenciosa no llega de golpe. No aparece como una revelación mística. Llega en las pequeñas decisiones sostenidas. En cada mañana que elegiste levantarte sin que nadie te motivara. En cada noche que cerraste los ojos sabiendo que no fuiste perfecto, pero fuiste honesto. En cada conversación difícil que no evitaste.
En cada límite que aprendiste a poner. En cada miedo que enfrentaste con el corazón latiendo fuerte, pero sin dar un paso atrás. Es una acumulación invisible de integridad, enfoque, resiliencia, sacrificio y propósito. Y un día, sin darte cuenta, lo que antes te costaba un mundo, ahora es parte de ti. Lo que antes te paralizaba, ahora lo atraviesas con dignidad. Lo que antes parecía imposible, ahora es rutina. Y ahí está la victoria. No en el resultado final, sino en la transformación interna que tuviste que atravesar para sostener ese resultado. Porque todos quieren resultados. Pero no todos están dispuestos a convertirse en la persona capaz de mantenerlos. Esa es la diferencia entre éxito pasajero y éxito permanente. El primero se logra. El segundo se encarna. Y para encarnarlo, debes destruir partes de ti que ya no sirven. Debes morir simbólicamente una y otra vez. Debes soltar el ego, el victimismo, el apego al control, el miedo al juicio, la adicción a la validación. Y solo después de soltarlo todo, aparece lo que realmente importa, la versión de ti que no necesita máscaras. Si has llegado hasta aquí, no es por accidente. Es porque dentro de ti hay una fuerza que ya no acepta vivir a medias. Una voz que está cansada de negociar con la mediocridad. Un espíritu que ha decidido, quizás por primera vez, que este es el momento de reclamar su poder sin excusas. Y no es que no tengas miedo. Es que ahora estás dispuesto a actuar a pesar de él. No es que tengas todas las respuestas. Es que por fin entiendes que las encontrarás en el camino, no antes. No es que el dolor desapareció. Es que por fin tiene un propósito. La disciplina mental te ha traído hasta aquí. Te ha enseñado a pensar distinto, a sostenerte cuando nadie te sostenía, a construir sin necesidad de aplausos, a perder sin dejar de avanzar, a escuchar sin reaccionar, a mirar dentro de ti con crudeza, y seguir. Porque eso es lo que hacen los que despiertan. No se rinden. No se adaptan al ruido. No se justifican. Se transforman. Día a día. Paso a paso. En silencio. Hasta que un día, sin anunciarlo, su vida ya no se parece a la versión anterior. Y el mundo lo nota. Pero para entonces, ya no les importa tanto el mundo. Porque lo que realmente cuenta, ya está hecho por dentro. Mira todo lo que has enfrentado. Todas las veces que caíste y te levantaste sin saber si tenía sentido seguir. Todos los ciclos que cerraste. Todas las batallas que no contaste. ¿De verdad crees que llegaste hasta aquí solo para rendirte ahora? ¿Para conformarte con sobrevivir? No. No estás aquí por azar. Estás aquí porque dentro de ti hay algo inquebrantable. Algo que no se puede medir, que no se puede comprar, que no se puede falsificar. Es tu voluntad. Tu fuego. Tu conciencia despierta. Y esa es tu victoria más grande, saber que pase lo que pase, tienes contigo lo único que nunca te podrán quitar, a ti mismo. Así que levántate. Pero esta vez no con rabia, ni con presión, ni con desesperación. Levántate con calma. Con firmeza. Con claridad. Con propósito. Porque la victoria que importa no hace ruido, pero cambia todo. Y tú ya la estás construyendo. Segundo a segundo. Pensamiento a pensamiento. Acción a acción. La disciplina no es el destino. Es el puente. La herramienta. La llave. La estructura. Y ahora que has dominado el arte de sostenerte, no necesitas correr. Solo necesitas seguir. Un paso más. Un día más. Una versión más honesta, más fuerte, más despierta. Porque mientras otros siguen esperando que la vida cambie, tú ya has cambiado. Y eso lo cambia todo.